Dice la Escritura: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bien, el Señor enseña que Él nos engendra. ¿Por qué? Por el agua y por el Espíritu. Pero el agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el que nos guía, el dueño de la palabra, el que da toda inspiración de la palabra, porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, Él es el que inspira la palabra y Él es la luz de la palabra y el que enseña la palabra. Dice que nacemos del agua y del Espíritu cuando verdaderamente nos entregamos al Señor, porque dice que el que quiere entrar en el reino de Dios debe de nacer de nuevo. ¿Por qué? Debe nacer del agua y del Espíritu, porque lo nacido de la carne es de la carne y de la sangre. Lo nacido de carne y de sangre pertenece a la carne y la sangre, pero lo nacido del Espíritu, esto pertenece a Dios. Ninguno puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. ¿Cuál es el nacimiento? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es nacer de toda la verdad de Dios, porque el agua y el Espíritu es el mismo Dios, porque el agua es toda la verdad de Dios, es toda su palabra, es la fuente de la vida eterna, es su verdad, es su palabra, es la que me enseña, es la que me forma a la imagen del Señor, y del Espíritu, porque Él me guía, Él me capacita, Él me instruye, Él me enseña todas las cosas, Él me da la revelación, la profundidad de sus palabras, Él me habla y Él me dirige por donde debo de ir. ¿Qué quiere decir? Que siendo uno nacido del agua y del Espíritu, es nacido de Dios. Y si somos nacidos de Dios, somos nacidos de la luz. Porque dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, si el Señor es la luz del mundo, sus hijos son luces. Por eso es que el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Pero en otra oportunidad dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuándo? No porque nos digamos creyentes, no porque el creyente cargue una Biblia y porque predique en una esquina o porque sirva en la iglesia es la luz del mundo, en ninguna manera, ni porque se ponga un atuendo, ni ninguna de las demás cosas que hacen ver a alguien como creyente, no, sino porque haya nacido de la luz, porque el Hijo nace de la madre, nace engendrado por el Padre y nace del vientre de la madre. Entonces es hijo cuando se nace de la madre. Y este es el que es verdadero hijo, el que nace de la luz. Por eso dice que Dios es el Padre de las luces. Cuando dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios. ¿Y quiénes son las luces? Los creyentes nacidos del agua y del Espíritu. Los creyentes que entraron en verdadera intimidad con Él, que entregaron todo a Él, que entregaron todos sus planes, sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos, su forma de vida. Entregaron sus vidas, sus corazones a Él, vaciándolo todo y todo lo que deseaban y todo lo que pensaban, para que ahora Dios les enseñara todo y para que Dios los dirigiera por su camino. Porque nadie puede trazarse un camino y después que Dios lo dirija. No, porque iría en contraposición con el camino de Dios. Nadie puede estar cargado de conocimiento y que Dios le enseñe, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos. No se puede llenar un vaso que ya está lleno. No, debe de vaciarse primero. Entonces, para esto hay que entregar verdaderamente todo pensamiento, toda forma de vivir, toda forma de ver las cosas, toda sabiduría, todo conocimiento que se ha adquirido, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, todo tenerlo por basura. Y cuando esto se hace así, el Señor entra para hacer nacer al hombre de poco a más, desde menos hasta más. ¿Por qué? Aunque tu principio ya ha sido pequeño, tu posterior estado será muy grande, dice la Escritura. ¿Cuál es el principio pequeño? Que Dios empieza por lo poco, y por eso dice que el que es fiel en lo poco, en lo más también es fiel. Pero el que lo muy poco es injusto, en lo más también es injusto. Así es que Dios va haciendo nacer al hombre. Cuando el hombre le entrega todas las cosas y entonces Dios le va dando poco a poco el conocimiento de Él, le va enseñando poco a poco sus caminos, poco a poco le va hablando una que otra cosa y allí entonces comienza
comienza el hombre a crecer en el vientre como una criatura, crece en el vientre de la madre hasta que nazca a la luz, hasta que entonces ya es hecho conforme a la imagen del que lo formó y del que lo salvó, porque dice que todos debemos de crecer a la unidad de la fe, a un varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es a través de la luz. Por eso Él es el Padre de las luces. Cuando Él hace nacer así a alguien, verdaderamente esta es esposa del Señor, aquella que está vestida de sol, aquella que tiene la luna debajo de sus pies y aquella que tiene una corona de 2 estrellas, como dice Apocalipsis 12. ¿Pero por qué? Porque el sol es la justicia de Dios, como dice que Él es el sol de justicia, y esta vestidura son las obras justas del Señor que Dios se le ordena al creyente que es dirigido por Él. Esto lo hace alumbrar al mundo entero como el sol. Por eso es que dice que está vestida de sol, porque el vestido, dice la Escritura en Apocalipsis 19, son las obras justas, las acciones justas de los santos. Y entonces este vestido de sol, es la acción justa del creyente. Las acciones, acción en el sentido de la acción de toda la vida, las acciones ordenadas por Dios, y allí entonces se nace de la luz, porque Él es la luz que alumbra el universo entero, y Él, que es la luz, hace nacer como luces a sus hijos que se entregan a Él. Por eso también dice que nosotros somos como luminares en el mundo, luminares que alumbran el mundo. Y por eso esta vestidura de la esposa es como el sol, está vestida de sol y se para encima de la luna. ¿Por qué? Porque ella es su fe, representa su fe, y encima de su fe están de pie los verdaderos creyentes. ¿Y por qué la luna es la fe? Porque ella alumbra en medio de la oscuridad. La verdadera fe es aquella que se hace lo que Dios ordena, aun cuando se ve lo contrario, como Abraham, que esperaba en Dios y esperaba la promesa de Dios y estaba seguro de ella, aun cuando veía lo contrario, porque mientras pasaban los años se hacía viejo él y se hacía vieja Sara, y era más difícil para entender que esa promesa del hijo que Dios le prometió se iba a cumplir o se podía cumplir. Sin embargo, él venció, luchó, y él creyó en esperanza contra esperanza, y habiendo hecho así, entonces sostuvo la promesa, porque en medio de lo que se veía oscuro, él alumbró con su fe. Por eso es que la luna es la fe, porque ella está en medio de la oscuridad. Ella es la lumbrera de la noche y el sol la lumbrera del día, porque son ambas son lumbreras. Y las estrellas son las que alumbran el firmamento en medio de la oscuridad. Y dice que nosotros somos como las estrellas de los cielos a perpetua eternidad. Entonces, esta es la corona de 2 estrellas, pero porque está el creyente verdadero fundamentado sobre el fundamento de los 12 apóstoles del Cordero. Y por eso es que está vestido de luz, está parado sobre la luz y sobre su cabeza está la luz, porque es hijo de luz. Entonces, esta es la luz verdadera. La luz verdadera es aquella que nace de la luz gloriosa, que es Dios. La luz que es Dios hace nacer a los verdaderos creyentes en fe, en esperanza y en amor, porque esta es la fe sobre la cual se para el creyente, como el Señor decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Entonces, esta es la esperanza, aquello que se espera, que se entiende, y estás coronado con esa esperanza sobre el fundamento de la verdad del Señor. Y la luz que alumbra es la acción, porque esta acción es lo que confirma la fe, que son las obras, las acciones de Dios, las obras justas de los santos, porque la fe sin obra es muerta. Pero la fe se confirma por las obras, y las obras son las que Dios me ordena y yo las ejecuto, y cuando eso hago, entonces yo alumbro con la luz de Dios. De lo contrario, dice el Señor, os alumbráis con vuestra propia tea. Entonces, ¿cuál es su propia tea? Su propia luz. ¿Cuál es su propia luz? Su propio pensamiento, su forma, su propia orden, su propia obediencia, su propia acción, su propia obra, la que él ejecuta porque entiende que así debe de hacerlo. Pero este no nace de la luz, este nace de sí mismo, pero la luz verdadera es enseñada por Dios en toda su palabra. El dueño de la palabra le enseña la palabra, le habla al oído
Porque dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y otra vez dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los portes de mis puertas. A estos le enseña el Espíritu Santo y los hace ir alumbrando desde el corazón hacia afuera, desde el corazón, porque los hace ir entendiendo toda su verdad y amándola. Y así entonces el hombre puede, a partir de ese conocimiento y de ese amor, ir ejecutándola. Y entonces Dios le va dando sus obras, sus órdenes para que las ejecute, y entonces las va haciendo porque las ama, no por imposición. Y en este aprendizaje y en esta ejecución está el nacimiento del agua y del Espíritu. Y en este nacimiento está el nacimiento de la luz. Y en el nacimiento de la luz están las lumbreras, están las luminares del mundo. Está la luz que alumbra el mundo entero, que es Cristo el Señor en los creyentes. Y por eso es que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque si actúo yo por mí mismo, entonces no vive Cristo en mí, sino que vivo yo. Pero si Cristo vive en mí, entonces no vivo yo. Y si Cristo vive en mí, alumbro porque Él vive en mí. Si no, no puedo alumbrar, porque Él es la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, y donde yo estuviere, dice también, allí estará mi servidor. O sea, yo voy donde Él quiere, y lo que Él me ordena, eso hago. Pero donde Él no quiere que yo vaya, Él no va allí, y yo voy solo, y allí yo no alumbro, aunque predique el evangelio. Yo no alumbro, allí yo alumbro con mi propia tea, con mi propia luz. Allí, aunque ore por enfermo, aunque haga lo que haga, yo no alumbro en el cielo, porque en el cielo es que se ve la luz de los creyentes. A los ojos del cielo no alumbro. No, aunque al hombre le parezca que alumbra en la tierra, pero a los ojos del cielo es diferente, porque la verdadera luz se ve en el mundo espiritual. Delante de los ojos de los hombres se puede ver cualquier luz, porque el hombre no puede mirar lo que está en el corazón, ni él puede entender que lo que está haciendo su prójimo es en obediencia a Dios. No, y él puede ver a alguien haciendo una buena obra, pero que no es lo que Dios lo está guiando a hacer, ni lo que Dios le ha enseñado, porque no ha estado en ese aprendizaje con el Señor, y lo puede ver haciendo esa buena obra. Ni conoce su corazón, ni conoce la orden de Dios para ese hombre. Y entonces, delante de los ojos de ese hombre, él es luz, pero en el mundo espiritual y en el cielo se ve que este no es luz, porque ni ha aprendido del Señor, ni está obedeciendo a Dios. Pero el que es luz, este no es visto por el hombre como luz, sino que es visto por el cielo como luz. El cielo lo mira y el cielo mira que alumbra. El cielo ve que alumbra, y este es el que será galardonado por el cielo, no por el hombre. Por tanto, si alguien es vituperado por causa del Señor, ¿por qué es vituperado? Porque es visto mal, porque es visto como alguien negativo, porque es visto como alguien contrario. Y entonces, si es visto así, no alumbra a los ojos de los que lo vituperan, pero alumbra a los ojos del cielo si verdaderamente es vituperado por la orden que Dios le da. Es vituperado por la enseñanza que Dios le ha dado en su enseñanza que el Señor le ha enseñado a través del tiempo. Y esta es la verdadera luz. No la que alumbra los ojos del hombre, sino la que alumbra delante de los ojos de Dios, delante del cielo. La que alumbra, esta es la verdadera luz, la que desde el corazón es enseñado y hace las obras de Dios y las hace con amor, porque Dios se las ordena. Estos son los hijos de la luz, estas son las luminares del mundo, estos son los que no están en tinieblas. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque sois hijos de la luz e hijos del día. ¿Qué quiere decir? Que si no he nacido de esa forma, que si no he sido enseñado y no camino de esa forma, dice que aquel día me va a sorprender como ladrón. ¿Por qué? Porque se está en tinieblas. Y estar en tinieblas no quiere decir estar allí ejecutando obras de pecados
abominables como los conocidos por la sociedad como pecados y demás, o de estar allí en el mundo. No, estar en tiniebla es estar haciendo lo que se quiere y lo que se entiende hacer. Por eso es que dice, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos de la luz e hijos de Dios. Entonces, ¿por qué soy hijo de la luz? Soy hijo de la luz. ¿Por qué? Porque nací de la luz. Y si soy hijo de la luz, no estoy en tiniebla. ¿Por qué se está en tiniebla? Por no haber nacido de la luz, por no ser dirigido por la luz, por no ser como la luz. Si la luz no me dirige, entonces estoy en tiniebla. Si alguien no es enseñado por la luz, está en tinieblas con su propio evangelio. Los hijos de la luz son enseñados por la luz y son dirigidos por la luz. Y estos son las lumbreras de los cielos, los que alumbran a perpetua eternidad. Gloria.